Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana, arrancar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Quiero iniciar pues comentando esta información de SENASA. El director ejecutivo de SENASA, el doctor Santiago Jacín, informó que el pasado año el 45%, es decir, estamos hablando de 3.3 millones de los 7.3 millones de afiliados de esa ARS, pues se les autorizaron 85 millones de servicios de salud, lo que representó un gasto de 41.957 millones de pesos. El incumbente de SENASA, el doctor Jacín, dice que junto a todo el equipo de gerentes de la institución, presentó los datos del SENASA correspondientes al 2022 durante un encuentro con directores de medios de comunicación y explicó que al cerrar el año ya el 71% de la población estaba incorporada en el Seguro Familiar de Salud a través del SENASA en sus diferentes regímenes o en sus diferentes regímenes o en sus diferentes programas. Y entonces, en este punto, quiero precisar que del total de afiliados, del 20.67% son mayores de 60 años, lo que equivale a más de un 1.5 millón de personas. Esto representa un mayor impacto en el gasto de salud para SENASA, pues es conocido que los adultos mayores cuestan más que el resto de los afiliados. De ahí que hemos reforzado nuestros programas de prevención y promoción de salud. Los datos ofrecidos de primera mano por el doctor Jacín apuntan a que en el régimen subsidiado, al cierre del 2022, tenían registrado 5.795.063 afiliados. Y en el caso del contributivo, 1.463.718. En cuanto a los afiliados en los pensionados del Plan Especial de Salud, cuentan con unos 80.384, mientras que los pensionados y jubilados entre los planes poseen una menor cantidad. Esto fue el informe sobre el desempeño de SENASA durante el 2022 que ofreció el doctor Jacín. Así es que nuestras felicitaciones por el trabajo que viene realizando en SENASA. Señores, esta semana estuvo matizada por ese acontecimiento tan triste de una familia que tenía 4 años que no visitaba la República Dominicana. Y vino a la República Dominicana a disfrutar de unas vacaciones, a compartir con sus familiares. Y esa familia perdió un niño de apenas 9 años de edad. Un niño que resultó muerto por unos atracadores. Parece que el padre tenía algunas prendas, vieron que esta gente había llegado al país, que podían tener dinero, y desde que salieron del aeropuerto internacional del Cibao, lo persiguieron, el vehículo en el que iban, lo atracaron, y en el forcejeo se produjeron estos disparos, y los disparos alcanzaron en la cabeza a este niño, que con un solo disparo en la cabeza
realmente resultó muerto. Aunque recibió atenciones médicas, no fue suficiente para poderle salvar la vida. El mensaje que este hecho pues transmite es de impotencia, es de indignación. El daño que hace a la imagen de nuestro país entre nosotros mismos, los dominicanos, es horrible. Es horrible porque desanima a muchas personas que quisieran venir a hacer lo que hizo esa familia. Vámonos a nuestros campos, vámonos a juntarnos con nuestros familiares, vamos a llevar a nuestros hijos para que conozcan, para que cultiven raíces con el país del que nosotros venimos, y entonces exponerse a una cosa como esta. La verdad es que es muy penoso. Y entonces el hecho no es aislado. El hecho no es aislado porque hace pocos días entonces había muerto una niña en Los Guandules. Esa niña, una jovencita, estudiante de 14 años de edad, resulta que otros jóvenes que fueron a ejecutar, no sé si un sicariato o una venganza o lo que fuere, que fueron a matar a otra persona, a quien alcanzaron con un disparo, fue a la niña de 14 años. Le quitaron la vida en Los Guandules. La policía terminó informando a mediados de semana que los individuos que se apodaban los Mellos, que fueron los que cometieron ese hecho, resultaron muertos en El Valiente, en Boca Chica, en un enfrentamiento con la Policía Nacional. Pero también se produjo otra muerte de una joven de 17 años que no se ha determinado. También le dieron un disparo en la cabeza. No se sabe si accidental, si fue un atraco a ella, cómo fue que se produjo el caso de esa otra joven. En definitiva, lo que estamos viendo es que la delincuencia entonces otra vez empieza a intranquilizar a la sociedad. Hace un tiempo tuvimos un brote de delincuencia. La policía más o menos lo controló con drasticidad. Después entramos ya en las Navidades, que el Año Nuevo, que a principio de año, y las cosas más o menos estaban un poquito más atenuadas. Pero ya estos acontecimientos hablan de que ha vuelto la delincuencia a pretender pues imponer sus reglas. Vamos nosotros a hacer una pausa. Cuando retornemos, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Bueno, señores, el caso este de la mortalidad neonatal, sobre todo a partir de lo ocurrido en la maternidad de Los Minas, pues ha creado mucha alarma. Las autoridades, en principio, pues manejaron esto como un acontecimiento más, como una incidencia de una situación que se puede presentar en cualquier momento en un hospital y
dieron 2 o 3 explicaciones. Pero el asunto fue prendiendo porque resulta que la muerte en un solo mes de 34 niños recién nacidos en una maternidad es un escándalo. Es un escándalo. Pero bueno, eso se quiso tratar con paño tibio, pero fue prendiendo cierto nivel de indignación en la sociedad y después lo que se ha hecho es sustituir al director del hospital, a la directora del departamento de neonatos, etcétera, con la finalidad de aplacar un poco toda la opinión negativa que este acontecimiento arrastra. Y se dispuso también de una investigación. Esa investigación debe llevarse a cabo. El país debe saber qué fue lo que ocurrió ahí. Y a partir de lo que ocurrió ahí, hay que tomar medidas, pero medidas que estén en correspondencia con la gravedad de ese hecho. Con la gravedad de ese hecho. Entonces, hay una comisión del Ministerio de Salud Pública, de SENASA, del Colegio Médico, ojalá que esa comisión por cada una de las partes estén los especialistas apropiados y puedan hacer un informe serio sobre lo que pasó ahí, que el país realmente debe disponer de ese informe, y el propio presidente Abinader para saber entonces qué medidas puede tomar el gobierno, que no se vea como el simple interés por aplacar una ola de opinión negativa levantada por una tragedia. Señores, ¿cuáles fueron los temas más importantes de esta semana? Vamos a verlos a continuación. Adelante. La Procuraduría General de la República, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, informaron el arresto en territorio dominicano de 3 peligrosos fugitivos solicitados en extradición por su vinculación a las estructuras criminales Mocromafia y No Limit Soldier. Los arrestados son Urvin Lawrence Guaguó, alias Nuto, Denis Goede y Terence Angelo Richard Debris, acusados de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos realizados en los Países Bajos. Goede forma parte de una poderosa estructura criminal, la Mocromafia, que opera en Holanda y fue capturado para fines de extradición. Él mismo se encuentra en libertad bajo condiciones por narcotráfico y lavado de activos, pero mientras estaba en libertad condicional entró más de 2 toneladas de cocaína a los Países Bajos. En 2015, Goede fue apresado bajo la acusación de narcotráfico, acusado por la DNCD de tener bajo su posesión unos 19 kilos de cocaína. Otro de los extraditables, el corazoleño Urvin Lawrence Guaguó, alias Nuto, fue arrestado en un apartamento de la Torre Villa Palmera del ensanche Nacó. El imputado, miembro y líder de la red criminal No Limit Soldier, fue arrestado a los fines de ser extraditado por 7 cargos, entre ellos sicariato, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de activos. Nuto, a quien se le acusa por ser líder y participar en organizaciones criminales temidas, grababa videos musicales en los barrios más pobres del país. Asimismo, en los operativos de la DNCD y de la Procuraduría General de la República, resultó detenido un ciudadano de los Países Bajos. Se trata de Terence Angelo Richard Debris, quien era buscado para fines de extradición bajo la acusación de narcotráfico y lavado de activos. Entre las evidencias ocupadas por los organismos de inteligencia hay 7 vehículos de lujos, entre ellas una Jeepeta Audi Q8, una Jeepeta Audi Q7, una Lincoln Aviator, 2 Jeepetas Mercedes-Benz, una Jeepeta Lexus y otra Jeepeta Range Rover, relojes, prendas, obras de artes, inmuebles, aproximadamente $28,000, pesos dominicanos, euros, dispositivos electrónicos, entre otras evidencias. En ese mismo orden, la DNCD y la Procuraduría General de la República allanaron las instalaciones de Hard Rock Café en Blue Mall Santo Domingo y simultáneamente una finca en Monteplata llamada Los Gambinos.
Esta requisa forma parte de un operativo que inició el fin de semana en contra de los 3 extranjeros solicitados para extradición. Informaciones indican que el extraditable holandés Dennis Goede es el principal socio de Hard Rock Café Santo Domingo. El presidente Luis Abinader instruyó el pasado viernes 14 de abril al señor Venancio Alcántara Valdés, director general de Migración, para que no admitiese en territorio nacional a extranjeros que impliquen amenaza para los intereses e instituciones de la República. Se trata de 39 ciudadanos haitianos, entre ellos Laurent Lamotte y Evans Paul, quienes fungieron como primeros ministros durante el gobierno del entonces presidente haitiano Michel Martelly. Exministros, senadores, diputados y sacerdotes anglicanos encabezan el listado de los 39 haitianos sancionados por República Dominicana. Muchos de los sancionados por el Estado Dominicano han sido castigados por Canadá y Estados Unidos en años anteriores. Los sacerdotes de la Iglesia Episcopal Fils Desiré, Jean Mardocheville y Frank Skoll, además de ser bloqueados por el gobierno dominicano, son acusados por las autoridades haitianas de traficar con armas y municiones, contrabando, evasión y fraude fiscal, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Además, estos son algunos de los haitianos vetados por las autoridades dominicanas. El exdiputado de Marchand de Salines, actual senador de Artibonite, Gracia Delva, Liz Kittel, es ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien está acusado de corrupción y lavado de dinero en favor de poderosas bandas criminales que controlan gran parte de la nación caribeña. Rodolphe Char, haitiano-chileno narcotraficante convicto, se declaró culpable de proporcionar las armas para asesinar a Jovenel Moïse en julio del 2021. Brandy Charlotte es ministro de Agricultura, Recursos Naturales y de Desarrollo. Kestner Normil es agente ejecutivo interino de Pétionville, el alcalde principal. Asimismo, Assad Bolsi, ex secretario general del partido haitiano Petit de Salines, fue uno de los opositores más fuertes de Michel Martelly. Assad Bolsi, en noviembre del 2022, fue interceptado en Estados Unidos y luego deportado a Haití, acusado de participación en el tráfico ilegal de armas de fuego. De igual forma, Jean Tolbert Alexis es presidente de la Cámara de Diputados y abogado, ex miembro de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y ex primer ministro, acusado por Canadá de corrupción y lavado de dinero en favor de bandas criminales. Así también Víctor Profan, es diputado de Petit Rivière de Artibonite, lo vinculan a líderes de pandillas y lo acusan de proporcionar armas de fuego a través de la policía inspectora de ese municipio. Pierre Esperance, actual director ejecutivo de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos en Haití. Asimismo, Charles Kiko Saint-Remy, empresario y supuesto narcotraficante haitiano, estuvo involucrado en la industria hotelera, la pesca de anguilas y el narcotráfico. Cercano al expresidente Michel Martelly, su cuñado, también fue incluido en la lista de narcotraficantes del presidente Jovenel Moïse. Dentro de los integrantes y líderes de bandas criminales haitianas con impedimento de entrada al territorio dominicano están Johnson André, Manuel Solomon, Joselito Petitjon, Carlo Petitjon, Elan Luxon, Jermaine Stephenson, Alberto Stevenson, Churman Ernst y Wadley Edher. El responsable de la Dirección Materno, Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud, SNS, Martín Ortiz, confirmó que 34 neonatos fallecieron durante el pasado mes de febrero en la maternidad San Lorenzo de los Mina a causa de una infección originada en un bebé contaminado. En febrero entró un recién nacido que aparentemente estaba contaminado. Por tal razón, en la segunda mitad de febrero hubo un incremento de la mortalidad y realmente fallecieron 34 recién nacidos en febrero, explicó el ginecobstetra. Esta situación fue el principal catalizador para que se convocara una asamblea general para discutir la situación de la maternidad, luego de exponer diferentes denuncias, entre las que se citó que se estaría alterando la edad gestacional de los recién nacidos fallecidos para modificar las estadísticas, ya que estos bebés serían prematuros y con un riesgo de fallecimiento mayor. Se abrió un proceso de votación donde se determinó crear una dirección colegiada en el área de perinatología de ese hospital que auditara los expedientes de nacimientos y mortalidad neonatal que registra ese centro de salud. La dirección colegiada interina propuesta por el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, estaría integrada por un representante del colegio, de la Dirección Hospitalaria de la Maternidad y del Servicio Nacional de Salud. Un total de 72 recién nacidos murieron en la maternidad San Lorenzo de los Mina en los primeros 3 meses de este año, lo que representa 15 fallecimientos más que los confirmados en el mismo periodo de 2022, de acuerdo con datos proporcionados por ese hospital. Las principales causas fueron prematuridad, distrés respiratorio e infecciones. En tanto, el director del Servicio Nacional de Salud, SNS, Mario Lama,
comunicó que el director de la maternidad San Lorenzo de los Mina, Leonardo Aquino, y la encargada del departamento de neonatología, Dagny Sánchez, fueron separados de sus funciones dentro del centro sanitario. La decisión se tomó luego de que en días pasados se conocieran las cifras de la tasa de mortalidad neonatal en dicho hospital. Desconocidos asesinaron a una niña de 14 años de edad en un hecho ocurrido en el sector Los Guandules, Distrito Nacional. La occiso respondía al nombre de Carla Maribel Concepción, residente en el sector de Los Guandules, quien recibió un impacto de bala en la cabeza cuando se encontraba sentada fuera de un negocio. La joven fue ultimada cuando se encontraba sentada en la acera cerca de un billar en Los Guandules, momentos en que llegaron desconocidos y realizaron varios disparos a un hombre identificado solo como Buda, resultando muerta la adolescente. Las cámaras del lugar captaron el momento en el que se puede observar a dos individuos pasando por las afueras del negocio, aparentemente en acecho de su objetivo principal, un joven solo conocido como el Buda, quien era dueño del billar. Maribel y el Buda, quien recibió 4 balazos, fueron socorridos por los residentes del lugar. Los allegados de la víctima exigen justicia por la muerte de la joven, quien además de ser maestra de escuela bíblica, era una destacada deportista como campeona de voleibol y estudiante meritoria. En tanto, se entregó a las autoridades un joven vinculado a la muerte de la adolescente. Se trata de Luis José García de la Rosa, alias Paquetico, quien aseguró que no participó en la muerte de la estudiante. La Policía Nacional informó que ultimó en un enfrentamiento a tiros a unos mellizos que eran buscados por ser presuntamente los ejecutores del homicidio de la adolescente de 14 años en el sector capitalino de Los Guandules. Juan Carlos Prado y Carlos Juan Prado, de 19 años y apodados Los Mellos de Los Guandules, cayeron en el sector El Valiente del municipio Boca Chica, provincia de Santo Domingo. Fallecieron en el hospital Darío Contreras mientras recibían atenciones médicas luego de ser llevados al hospital. Quirino Ernesto Paulino Castillo acudió el pasado lunes a la sede de la Procuraduría General de la República sin que trascendieran los motivos de la visita. Pese a que periodistas intentaron conocer la razón de su visita, el ex capitán del Ejército de República Dominicana no dio a conocer la razón por la cual acudió a la edificación ubicada en el Centro de los Héroes. En el año 2004, Quirino Ernesto Paulino Castillo fue detenido con un cargamento de 1.387 kilos de cocaína, valorado en $30 millones. Entre los cargos que le imputaron estaban asociación ilícita para importar una sustancia controlada, asociación ilícita para lavar ganancias derivadas del narcotráfico y un cargo de distribución de una sustancia controlada, cocaína, con intención de importarla a los Estados Unidos. Por estos delitos, estuvo en prisión por 10 años en los Estados Unidos, a donde fue extraditado y luego de esto fue dejado en libertad. Con tambores, algarabía y entusiasmo, el expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, presentó su precandidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, sumándose a Guido Gómez Mazara, el segundo dirigente que ha expresado su interés por dirigir el país en los próximos años. Al hacer pública su decisión de aspirar a la presidencia de la República por el mismo partido, ambos aspirantes han expresado su descontento con la actual gestión, elaborando sus propias propuestas para materializarlas en un futuro. Bajo la consigna Entrentó, el expresidente del Senado lanzó su precandidatura presidencial para las elecciones de 2024, con crítica a la actual administración de su partido, a la que llamó el gobierno de los popis, de los blanquitos, y advirtió que se tendrá que escuchar cosas, aunque les duela a muchos. Alburquerque señaló que erradicar la entrada de haitianos ilegales por la frontera siempre ha sido un tema político que no ha sido solucionado por falta de herramientas, sino de dejadez. Alburquerque en su discurso se refirió a la proyección y posición económica que presume la actual gestión, la cual consideró como absurda, debido a que los dominicanos están cayéndose a pedazos. La comunicadora Pamela Suet reveló que su padre, el veterano locutor José Guillermo Suet, quedó tetrapléjico luego del accidente que sufrió el pasado 3 de enero en la terraza de su residencia en Jarabacoa. Desde que el también productor de televisión tuvo el accidente, su familia solo había informado que sufrió una lesión medular. La lesión medular ha ocasionado una tetraplegia incompleta. ¿Qué es una tetraplegia? Es una parálisis en sus extremidades, o sea, tronco, brazos, manos, dedos, piernas, explicó Pamela en una historia que colgó en Instagram. La productora y conductora del programa Pamela Todo un Show puntualizó que durante este tiempo han querido mantener la condición de su padre en la intimidad y dijo que José Guillermo está en terapias y se está haciendo todo lo que hay que hacer en este proceso. Así también Pamela manifestó que la experiencia no ha sido nada fácil debido a que los pacientes en las condiciones en las que se encuentra su padre necesitan atención de enfermeras 24 horas, terapistas a diario, pero además al estar en cama están expuestos a complicaciones.
Grupo Popular presentó la proyección del documental Don Alejandro, un tributo audiovisual en homenaje a los aportes que el señor Alejandro E. Grullón realizó en favor de la modernización de la sociedad dominicana, entre ellos la fundación del Banco Popular Dominicano y su casa matriz, el Grupo Popular. A través de testimonios de familiares, amigos y colaboradores de don Alejandro, la pieza audiovisual presenta la vida, los logros y el legado visionario del ejecutivo bancario, fundador del primer banco dominicano de capital privado y primer presidente del Grupo Popular, cuya labor se extendió hacia la creación de distintas iniciativas e instituciones en favor del desarrollo del país y sus conciudadanos. Las historias de éxito se construyen a base de esfuerzo, dedicación, pasión y vocación. Con el tiempo, la suma de los éxitos deja un legado que no expira y trasciende. Hace más de 5 décadas, el nombre Alejandro E. Grullón y la idea llamado Banco Popular cobraron vida. De acuerdo con la institución bancaria, el documental Don Alejandro describe desde la mirada de 23 amigos, allegados, colaboradores y familiares las distintas aristas del banquero y ciudadano comprometido, así como su devoción religiosa. El documental fue presentado en una función privada en las salas de Caribbean Cinemas en Downtown Mall, donde ofrecieron sus opiniones y experiencias de vida de don Alejandro, sus hijos, los señores Manuel Grullón, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, y Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular. Al evento asistieron los familiares de don Alejandro, autoridades gubernamentales, ejecutivos de la entidad bancaria, así como amigos y allegados. La inteligencia artificial, un fenómeno incipiente, genera debate sobre sus implicaciones para la humanidad. La inteligencia artificial también presenta desafíos y riesgos. Uno de los principales temores es el desplazamiento laboral masivo. A medida que la inteligencia artificial asuma tareas que antes eran realizadas por humanos, muchos empleos podrían volverse obsoletos, lo que generaría una crisis económica y social. La inteligencia artificial desplazará muchas plazas laborales, violará principios de privacidad, servirá para manipular información y se podrá utilizar en tácticas de guerra si su desarrollo no contempla límites de construcción. El planteamiento lo realizó el expresidente de la República, Leonel Fernández, al dar inicio al Foro Global Inteligencia Artificial, Progreso o Amenaza para la Humanidad, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode en Casa de Campo La Romana. En el evento tuvo una participación estelar la robot Sofía, un humanoide capaz de mostrar expresiones humanas e interactuar con personas, ayudando a promover el debate público sobre la ética de la inteligencia artificial y el futuro de la robótica. En el congreso, organizado por Funglode, este humanoide de la firma Hanson Robotics, capaz de mostrar expresiones humanas e interactuar con personas, fue el ejemplo de cómo la inteligencia artificial es una realidad que abre múltiples expectativas. De igual forma, el director de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital de Radio Televisión Española dijo que la inteligencia artificial no viene a suplantar a los periodistas, sino a ser un ayudante aventajado. De su lado, el presidente Luis Abinader expresó que su gestión se ha comprometido en aumentar hasta el 1% la inversión dirigida a investigación, desarrollo e innovación y que para agosto el país tendrá una estrategia nacional de inteligencia artificial. Al encabezar la segunda edición de Dominicana Innova 2023, un evento dedicado a la demostración de diseño e ideas digitales, el mandatario dijo que desde ahora hasta el 2023 tiene previsto aumentar el presupuesto destinado a esta área porque sabemos que innovar cuesta, pero es la única vía, expresó el mandatario. Finalmente, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el dominicano David Ortiz, fungió como el gran mariscal del Maratón de Boston en su edición del 2023. Esta es nuestra ciudad y nadie va a dictar nuestra libertad. Manténganse fuertes, fueron las palabras de David Ortiz al recordar la difícil experiencia que la comunidad vivió tras los ataques terroristas del 15 de abril de 2013 durante el Maratón de Boston y la importancia de la campaña de Red Sox para la ciudad. Los asistentes a Fenway Park recordaron el pasado domingo a las víctimas del terrible atentado terrorista que sufrió Boston el 15 de abril de 2013, cuando varias bombas estallaron durante la celebración del maratón de la ciudad. El 16 de abril de ese mismo año, las palabras de arriba fueron dichas por el ex pelotero de Grandes Ligas en medio del cuadro interior del mismo escenario en el que el pasado domingo el equipo recordó a las víctimas, así como el significado de dichas palabras para un equipo y una ciudad que se volcó por completo a apoyarse mutuamente hasta alcanzar el campeonato de la Serie Mundial en uno de los años más difíciles de la comunidad. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve.
esta fue la semana de los holandeses que vivían en la República Dominicana, pues bastante bien, con mucho lujo y haciendo actividades prácticamente públicas. No puede decirse que fueran personas que tuvieran vínculos en distintos niveles de la sociedad, ni que estuvieran desarrollando una vida social activa en la República Dominicana, pero sí con inversiones importantes. Incluso hasta en un centro de recreación de prestigio importante que fue de los allanados. Y entonces fueron apresados 3 individuos y estos 3 individuos resulta que tienen un prontuario bastante amplio. Y hace poco ocurrió lo mismo con otra señora. En pocos meses han sido atrapados en la República Dominicana delincuentes que se entiende que son de los más importantes, de los más buscados en el mundo. Y esos delincuentes aquí en la República Dominicana. Y en el caso de los que ahora están en conocimiento de medidas de coerción, o no de medidas de coerción, sino en conocimiento de la solicitud de extradición, en el caso de ellos, pues ellos no pudiera decirse que estaban ocultos en la República Dominicana porque estaban haciendo actividades públicas, grabando videos, actividades artísticas, etcétera, y por otra parte un nivel de inversión bastante notorio. La República Dominicana vive del turismo, debe tratar de cuidar su imagen en el plano internacional. Este es el destino de todo el que quiera venir a vacacionar tranquilamente en el mundo. Es decir, todo el que quiera buscar un lugar tranquilo para vacacionar, ese lugar es la República Dominicana y debe ser la República Dominicana. La República Dominicana no debe ser una referencia de una especie de paraíso de los principales delincuentes del mundo. Las dos cosas no coinciden, porque donde van los delincuentes, donde usted se expone al peligro que eso representa, pues ese no es el destino que la gente escoge. Entonces, nosotros tenemos que blindarnos. Somos un país abierto, pero esa apertura tiene que tener controles. ¿Quiénes son los individuos que penetran a la República Dominicana por los distintos aeropuertos? ¿Quiénes son los individuos que después se establecen en nuestro país y se quedan haciendo actividades? ¿Son esas actividades legítimas? ¿Son los capitales con los que se desarrollan esas actividades capitales lícitos? Sobre todas esas cosas nosotros deberíamos tener controles. Es verdad que nuestras autoridades tienen algún mérito en el hecho definitivo de que se atrapen también estos delincuentes. Es decir, cuando nos enteramos de que estaban aquí porque fueron atrapados, eso dice que las autoridades han tenido una colaboración, que han tenido un nivel de participación, que han hecho sus aportes, porque desmantelar una red con las dimensiones que se dice que tenía esa red no es un asunto de un día para otro. Eso supone una gran actividad de inteligencia para escoger el momento adecuado. El operativo fue un éxito porque el objetivo eran 3 personas y las 3 personas fueron capturadas
en lugares distintos, pero prácticamente de manera simultánea. Entonces, eso, desde luego, se da porque hay información, hay colaboración de nuestras autoridades con otras autoridades. Pero, ¿qué tiempo tenían esas personas residiendo en la República Dominicana? ¿Desde cuándo estamos nosotros enterados de quiénes eran esas personas que incluso tienen situaciones de Estado, de amenaza de muerte contra gente de Estado en los Países Bajos? Y sin embargo, estaban aquí. Uno de ellos había sido apresado en la República Dominicana, condenado, pero no cumplió la condena. Condenado a 8 años de prisión, 4 de ellos que eran, digamos, en un recinto penitenciario, los otros 4 eran domiciliarios, pero no cumplió un mes y logró su puesta en libertad. Y ya vemos después entonces cómo aparecen vinculados en otros acontecimientos. La verdad es que tenemos que tratar de protegernos un poco más porque no podemos darnos el lujo de que nuestro mercado turístico reciba un daño en su imagen que no nos merecemos. No nos merecemos. Entonces, los organismos de seguridad del Estado Dominicano tienen que ser puestos en condiciones de poder prever situaciones como esta y pues poder tener mayor nivel de control de todo el que viene a nuestro territorio. Una pausa, retornamos en breve. A propósito de esta red de lavado de activos, de narcotráfico, de sicariato, que fue capturada en la República Dominicana esta semana, pues conversamos con el experto en seguridad, Alberto Sandoval, interesados en saber cómo puede el país pues elevar sus niveles de seguridad. ¿Cómo puede el país prevenir que delincuentes internacionales se refugien aquí y puedan tener una estancia tan prolongada? Vamos a escuchar las respuestas que ofreció a nuestro equipo Alberto Sandoval en las 3 preguntas. Adelante. ¿Qué opina de la captura en República Dominicana de una banda perseguida por el Estado holandés por acusación de tráfico de drogas y otros crímenes que tenían años instalados y operando en nuestro país? Es un duro golpe al crimen transnacional, la captura de esa estructura criminal radicada acá en República Dominicana, la cual tenía muchas ramificaciones en ámbito sector artístico, sector empresarial, comercial. Este tipo de estructuras criminales se adentran y logran obtener conexiones con distintos estamentos del Estado, y es lo que le permite acampar por sus anchas. Y esto debe servir para que las autoridades de la República Dominicana pongan sobre la mesa la importancia de perseguir este tipo de estructuras para que no puedan operar a sus anchas en territorio dominicano. ¿Cómo puede afectar la imagen de nuestro destino turístico el hecho de que este tipo de cosas estén ocurriendo con relativa frecuencia y qué mensaje comunica
sobre nuestros controles internos? La marca país, con este tipo de hechos y de estructuras criminales que se ponen de manifiesto cuando trasciende que fue capturada una banda con carácter, es decir, internacional, transnacional, y que la misma estaba operando libremente, y que la población se sorprende cuando mencionan todos los señalamientos desde el tema de sicariato, estructuras criminales, lavado, etcétera. Eso a la marca país le afecta grandemente. Es por eso la importancia de que los organismos de seguridad del Estado tienen que fortalecer los controles y la supervisión para que hechos como este no impacten lo que es la marca país, que es lo más importante para una sociedad. ¿Cómo puede una política de seguridad efectiva prevenir este tipo de cosas? Y una vez que se registran, ¿cuál es la mejor manera de abordarlas? Lo primero es los cuerpos de inteligencia tienen que mantener una coordinación, cooperación, como se diría 24/7, para validar informaciones, hacer análisis de posibles empresarios que se radican en territorio dominicano y los mismos qué lo motiva detrás. Entonces, esto va a llevar a que las autoridades puedan ir paso a paso hacia las incidencias de que estas estructuras que se ponen detrás hacia términos de empresarios, promotores artísticos, representantes internacionales, etcétera, que ellos puedan andarle, vamos a decir, siguiéndole los pasos para determinar si es cierto que están haciendo algún comercio ilícito, y no entonces sea una sorpresa para toda la sociedad, como en cuestión este caso y este duro golpe que las autoridades le han dado al crimen organizado transnacional. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. El diputado más ausente de nuestra Cámara de Diputados se ha convertido en el más presente. Ese es el caso del diputado Miguel Gutiérrez, de Santiago de los Caballeros, por el Partido Revolucionario Moderno. Este caballero, pues, hace 2 años viajó a la Florida y allá fue apresado. Y después entonces se supo, tras el apresamiento, de que tenía acusaciones de narcotráfico en los Estados Unidos. Fue apresado, otras personas vinculadas a él también fueron apresadas. Él no regresó, no ha regresado desde entonces hasta la República Dominicana, aunque no se sabe cuál es la situación en la que él esté en estos momentos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo una decisión judicial que lo declaró inhábil para someterse a un proceso. ¿Lo estarán curando para ponerlo en condiciones hábiles de someterse a un proceso? ¿O esa declaratoria implica que ese señor no será sometido a un proceso? Ocurra lo que ocurra, en los Estados Unidos nada de eso es vinculante para la República Dominicana. Porque si ese caballero llegó a algún tipo de acuerdo con las autoridades estadounidenses y tiene un proceso abreviado, producto de una negociación que le reduce por el reconocimiento de culpabilidad la pena a cumplir, o porque se tornó en un colaborador de las autoridades, ese caballero pues puede regresar a su país y aquí no tiene nada que le impida hacer una vida absolutamente igual que la de cualquier otra persona.
Entonces, lo de este caballero está en cierto limbo. Se ha movido ahora más el caso, por lo menos se está hablando de él en estos días, porque el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dirigió una carta a la Cámara de Diputados pidiéndole que empezara el proceso, sugiriéndole que empezara el proceso de sustitución de Gutiérrez. Pero la Cámara no puede empezar un proceso de sustitución de un diputado que no ha sido sometido a un juicio político. Y ese juicio tiene que hacerse preservando sus derechos. Preservando sus derechos. No hay manera de que se haga sin permitirle a él ser parte de ese proceso, sin permitirle a él su derecho a defenderse en ese proceso. Entonces, ahora la situación es realmente incómoda, porque además todo el mundo sabe que nos acercamos a una campaña electoral y desde luego que cosas que pudiera decir este caballero, interrogado por una comisión de disciplina de la Cámara de Diputados que tiene que estar integrada por diputados de distintos partidos. Incluso si a él se le somete a un juicio político, el diputado instructor de ese juicio, no puede tener ningún vínculo con él. Tiene que ser una persona totalmente desvinculada de él. Entonces, esto no es tan sencillo, porque él ni ha fallecido ni ha renunciado. Entonces, él no puede ser sustituido, pura y simplemente. Él tendría que pasar por un proceso y el proceso no se puede llevar a cabo sin su participación, sin comunicárselo, sin dejarle los mecanismos para que él pueda pues ejercer su derecho a la defensa. Y todo eso complica bastante ese asunto. Señores, buenas noches.